el que toma refugio en Dios es el que está salvado. Y los que se dependen de sus propios esfuerzos, que son muchas veces simplemente maldad, ah, pierden todo. Claro, y en el caso de él, fue algo bien, bien eh, práctico, ¿verdad? Y bien literal. ¿Qué podía hacer más José y su familia, perdón, Noé y su familia dentro del arca? Ujú. Era como, Mirar Netflix. exacto, ¿verdad? Porque seguro que lo tenían, porque los malvados que estaban afuera. Bienvenidos a Cristo en el Centro. Este es nuestro segmento Santos de Barro el día de hoy. Como es costumbre, Pastor James me acompaña. Pastor James, ¿cómo estás? Estamos muy bien. Hoy emocionado porque vamos a hablarle uno de mis favoritos, que es el Santo Noé. Muy bien, excelente. Bueno, hay muchas cosas para decir de Noé, de su vida, y quizás aquí vamos a ver también en este personaje un poco más de el barro, no solamente la santidad, ¿verdad? Recordamos que antes hemos hablado de Adán y de cómo un santo es alguien que cree en Dios, que tiene fe en la promesa, el, la- el descendiente de la semilla, ¿verdad? La simiente de la mujer, Jesús quien aplastaría la cabeza de la serpiente. Y también hablamos de un santo como uno que da testimonio, Mm, en el caso de Abel, ¿no es cierto? ujú. Que su testimonio es morir, Exacto, pero es un testimonio de sacrificio que complace a Dios, que veamos cómo Dios es complacido en el sacrificio de sacrificios que es Cristo Jesús. Entonces vamos a ver que Noé también es algo cristológico. totalmente, totalmente. Hablamos de eso como un testimonio de sangre. La sangre de Abel clama y también recordamos cómo la sangre de Cristo Mm. aún clama más por nosotros, ¿verdad? Por perdón para nosotros. Bien, pero bueno, vamos a entrar quizás de una vez en Noé, quien es un santo también diferente. Podemos quizás colocarlo dentro de un santo como que da testimonio, quizás esta vez no tan general como testimonio de vida, pero especialmente un santo que enseña, Ujú. que construye, que Sí, edifica. es activo, es un predicador y podemos llamarlo el predicador menos eficaz Claro, en toda la claro, claro. historia en un sentido, menos que Abel. Totalmente, totalmente, ¿verdad? Bueno, ahí ya nos estamos adelantando a la historia. Quizás comenzamos por repasar un poco cómo era la vida de Noé. Eh, Habíamos hablado antes del inicio del podcast, recordando qué significa Noé, significa consuelo, descanso, ¿verdad? Era un hombre bien, ah, bien portado, por decirlo así, ¿verdad? Era un hombre que tenía una vida muy, muy buena. ah, es, es un hombre que está bastante cerca de Dios y que se contrasta con la mayoría de los hombres malvados de su tiempo. Claro, si estamos en el contexto de el inicio, ¿verdad? En Génesis, que el mundo se está desarrollando con dos ramas a la vez. Ujú, Tenemos el lado que es fiel a Dios, que son muy pocos, mm, y los muchos que están cada vez más y más y más malvados. Llegamos en Génesis 5:28 a Noé. Dice, Lamec vivió 182 años y engendró un hijo, al que puso por nombre Noé, pues dijo, este niño nos hará descansar de las obras que tenemos que hacer con nuestras manos por causa de la tierra que el Señor maldijo. Es interesante que en el dar al nombre de Noé nos recuerda Génesis 3 ujú. y la maldición que el mundo estaba sufriendo, que están esforzándose para tener vida y le dan
al Noé este nombre que significa reposo, que vamos a ver qué tipo de reposo Ujú. en breve, pero ¿qué piensa al respecto a por qué le da el nombre reposo, descansar? Eh, bueno, pienso que Noé es con un personaje que realmente va a, como decías en el caso de Génesis, va a tener una función bien especial a ser realmente aquel nuevo Adán de cierta manera. Hay un descanso, ¿verdad? Durante el diluvio, durante mucho trabajar para construir el arca y después tiempo de esperar en el Señor, solo esperar en el Señor, y ahora hay un nuevo comienzo con Él y con su familia. Entonces creo que ese también descanso es un poco como las semanas, ¿verdad? Del ritmo en el que Dios crea las cosas. Al séptimo día descansó y de cierta manera continúa una nueva semana, ¿verdad? Detrás de otra. Creo que en el caso de él también va a haber como un nuevo tiempo. Aparte que Dios hace un juicio sobre la humanidad con el diluvio. Es fascinante que lo menciona porque luego en el Nuevo Testamento hacen mucho y en la iglesia primitiva del número 8 con Mm, Noé, porque son ocho personas que están salvos con él en el ujú, arca y se conecta en el número 8 con un nuevo comienzo. El totalmente. número como 7 días y más uno es 8. Y fascinante que en el mismo nombre, como dijiste, es como su nombre es sábado, su nombre Ujú, es el reposo de tanto labor, el que reposa en Dios, el que toma refugio en Dios es el que está salvado. Y los que se dependen de sus propios esfuerzos, que son muchas veces simplemente maldad, ah, pierden todo. claro, y en el caso de él, fue algo bien, bien eh, práctico, ¿verdad? Y bien literal. ¿Qué podía hacer más José y su familia, perdón, Noé y su familia dentro del arca? Ujú. Era como, Mirar Netflix. exacto, ¿verdad? Porque seguro que lo tenían, porque los malvados que estaban afuera. Por supuesto, ¿verdad? O estar jugando con sus teléfonos celulares, lo que sea. Sí, es un momento bien particular para el pueblo de Dios, bien em, especial. Y bueno, hay unos de los comentarios de Lutero respecto a esto que es como el mejor tiempo que la iglesia ha tenido en toda la historia. ah, con todos teniendo la misma enseñanza o la misma Mm, doctrina, pensando, ¿verdad? Algo que vamos a quizás desarrollar un poco más ahora, de cómo Noé no solamente era un constructor de arca, pero también era un predicador. Entonces, ujú. seguramente él tenía este rol de enseñar a sus hijos. ¿Qué puedes hacer si estás con tu familia en un arca, además de alimentar a los, ¿verdad? Animales? Quizás catequizar. Eso es fascinante, quizás haciendo el segue. El hecho de que Noé recibe ese palabra de Dios que debe construir el arca, que el mundo será destruido. En el texto de Génesis no veamos mucho de qué está predicando. Mm, Am, Dice que está preparando y que la puerta está abierta, pero en el Nuevo Testamento, especialmente en Segundo de Pedro y en Hebreos, que Hebreos es donde estamos robando todas las ideas para este ujú, podcast. Pero en segundo de Pedro lo llama heraldo o pregonero de la justicia, que él está avisando al mundo del juicio que viene y señalándolos a la solución que Dios ha proveído. Am, y eso es antes del reposo. Antes del reposo hay la prédica. Y la prédica no es recibido por nadie, que debe ser desanimador por ujú, cualquiera que predica. Am, pero que en el Nuevo Testamento los apóstoles entienden que Noé es conocido por ser predicador de justicia sobre lo demás. Nosotros quizás pensamos constructor de arcas. ujú. Am, ¿Qué piensa? Por qué Noé es el ejemplo de predicadores?
Bueno, él tenía un mandato claro de Dios y una promesa, ¿verdad? Y aún contra vamos a decir así, su propia vista o lo que estaba pasando en el mundo, siguió fiel a lo que el Señor le había dado. Quizás hubo un tiempo de aridez terrible durante, ¿verdad? Durante los años que le tomó, porque fueron muchos años para construir el arca, ¿no es cierto? Pero aún así él siguió construyendo esto como un testimonio del instrumento por el que Dios iba a salvar al mundo y advirtiendo a las personas de el juicio de Dios que se iba a acercar, esta vez por medio del agua, de un diluvio, y que nos declara también cuál es la naturaleza de nuestro Dios. Que es un Dios de misericordia, porque la maldad había llegado hasta tal punto, ¿verdad? Hasta tal punto que hasta Dios mismo ya le causaba pesar haber creado al hombre. Ahora entonces, en vez de acabar al mundo y comenzar de nuevo, con un nuevo, vamos a decir, Adán, él escoge a Noé para salvar a su creación. Me fascina un poco también el hecho de que Dios elige un medio que es bastante grande para que muchos se salvan, envía un predicador, pero él sabe que la gente le van a rechazar, Mm, pero aún así él quiere proveer oportunidad a que arrepienten. Es lo que a lo largo del Antiguo Testamento veamos que Dios es lento a la ira, y es lleno de misericordia. ujú, Y como predicadores nosotros, una de las cosas que me incomoda a veces es reconocer que Dios es dispuesto a enviar un predicador a personas que no le van a escuchar. sí, Porque yo no quiero ser Noé. claro, claro. am, pero como dijiste, es la gran amor y compasión de Dios que aún así les envía un predicador que todo el tiempo está avisando, eso no está bien. Hay salvación en el arca y como dijiste, un instrumento, un medio de gracia. am, que nosotros como luteranos hablamos mucho de los medios y de la prédica. Claro, y que son visibles y tangibles, Mm, ¿verdad? Dios pudo haber usado otra forma para salvar a su pueblo, a ese remanente, ¿verdad? Pero usó un arca ujú. hecha de madera, ¿verdad? Y también, por supuesto, siempre dentro del contexto de la palabra, de la predicación, que creo que nos ayuda muchísimo los autores del Nuevo Testamento al recordarnos que el trabajo de no era predicar también, no era solamente construir el arca. Y a través de este medio, el Señor salvó a su pueblo. Entonces, ¿por qué Dios no podría usar medios tangibles hoy también para salvarnos? Y justamente Pedro, en su epístola, conecta, en primero de Pedro, conecta el diluvio y el arca con Ujú, bautismo. Sí, y exactamente. él le presenta como, mira qué bonita es esto, tal como Moisés, como Noé y su familia fueron salvados por medio de este instrumento que Dios había dado por el agua. Ujú. Ahora el bautismo nos salva. Y muchos dicen, no, bautismo, yo no. yo- igual que los vecinos de Noé diciendo, un barco, yo no quiero entrar en un barco. Claro, y es lo triste es eso, ¿no? Es saber cómo Dios te está ofreciendo esto y tú dices, no, eso no. Yo sé Es nadar. exacto, yo sí, no va a pasar nada, o yo puedo, ¿verdad? Eso, como dijiste, nadar, o yo puedo buscar hacer mi propia arca. Em, pero no, no funciona así, no funciona así. Dios es un Dios lleno de amor y que usa elementos externos como el agua para traer su juicio, para matar, pero para dar vida también, así como pasó con el diluvio, ¿verdad? El Señor trajo su juicio y mató, ¿verdad? A aquellos que no escucharon su promesa y no se aferraron a ella, y al mismo tiempo salvó por medio de esta agua a Noé y su familia. También entra la evidencia, ¿verdad? Que después del diluvio, veamos que Noé, por ser el santo predicador, sigue siendo pecador, Ujú, porque tenemos ese incidente que cuando baja el agua
y el arca reposa sobre un monte y bajan, y hay el arco iris que es señal de que Dios no va a destruir el mundo por agua de nuevo. Hay otra promesa dado que Noé de una vez siembra una viña, se Ujú. emborracha y veamos que tenemos todavía santos y pecadores en uno. Entonces de barro. Y yo creo que eso nos recuerda también que la prédica, el que está predicando es un pecador. Y es una de las maravillas que Dios escoge pecadores para predicar a pecadores y predicar justicia, lo cual no tienen ni el predicador ni los oyentes, pero que el juicio al final lo reserva Dios para sí mismo. Y hay un detalle en esa historia que siempre me recuerda eso, ¿verdad? El hecho de que Dios cierra la puerta del Claro. arca, que Noé está llamado a predicar, pero Ujú. no a tomar la decisión final de cerrar la oportunidad. Y lo mismo sucede con los predicadores hoy, ¿verdad? Claro, y decimos el arca es de Noé, pero realmente el arca es de Dios. Dios es quien Mm, hace que el arca se mantenga a flote. Dios es quien salva y Noé es su instrumento, ¿verdad? Es toda la idea y la obra de Dios en la cual Él invita a Noé a ser parte, como también sucede con nosotros. Y uno puede ver algunos, ¿verdad?, vestigios de eso, de ley y evangelio en mm, toda la historia, como hay juicio y salvación, como el Dios cierra la puerta, pero guarda también su misericordia para los que están dentro del arca. Y con respecto al juicio, creo que es bien importante quizás destacar un poco la historia antes de la construcción del arca. En Génesis se enfatiza mucho como la perfección de Noé. Era mm, un hombre, podemos decir, perfecto casi. Ahora, después de que baja el arca, vienen los problemas, ¿verdad? Y viene el viñedo y viene estar embriagado con el vino. Y como decía, de juzgar, hay uno que sí juzga y no lo hace como Dios, y es su hijo, ujú, ¿cierto? ujú. Burlándose de su padre porque está desnudo. Entonces, quizás, ¿verdad? Uno puede encontrar, uno de identificarse bien o con Noé siendo burlado por su desnudez, o quizás con Can a veces también pensando que la, el mensaje que está llamado a predicar el heraldo, el pregonero, como en el caso de Noé, tiene su validez en la perfección Mm, del que predica mm. y no en la perfección, pero más la misericordia de aquel que envía a predicar. Yo creo que ese nos lleva a un punto muy importante práctico de toda esa serie. Cuando miramos a los santos, veamos personas quebrantadas Ujú. y la colección de personas quebrantadas que son santos es lo que llamamos la iglesia. Y es que en la iglesia hay salvación, pero la iglesia es lleno de personas pecadores. Ujú. Y el arca es el medio por lo cual Dios salva en este momento. Y la iglesia es el lugar donde Dios ofrece vida y salvación a través de la prédica de la palabra, Ujú. a través de la administración de los sacramentos, la comunión de los santos. Pero es un lugar lleno de pecadores y lleno de fallos. Y como mencionamos en el primer episodio de esta secuencia de episodios sobre los santos, San Pablo escribe en sus epístolas a los santos de Corintio Ujú. y luego les dice, ustedes Perdón. hacen esto. Y Parecen todos menos santos. sí, pero así es la iglesia hoy. Y cuando aprendemos a verlo, a cubrirlo, Ujú. como cubrieron al final los otros hermanos a su padre en su desnudez, reconocemos, la iglesia es fea, Ujú. la iglesia es vergonzosa y la iglesia es la novia de Cristo. Y Él la ha cubierto con su justicia Amén. y le hace santa, aunque por sí mismo no es. Amén. Es como, ¿verdad? La frase popular, la iglesia no es un museo de santos, sino un hospital de pecadores. Entonces venimos para recibir la medicina, ¿verdad?
que no es solamente algo para sentirnos bien, sino que es la vida en sí Ujú, mismo. Y me gusta mucho la manera en cómo ha descrito a la iglesia y la comunidad de los santos como aquellos que están cubiertos por Cristo, porque es lo que pasa con Noé, como sus hijos lo cubren, y especialmente con una imagen de Jesús. Me gusta mucho el texto en Primero de Juan, donde dice que el amor de Dios cubre multitud mm, de pecados. ujú, El amor de Dios cubre multitud de pecados. ¿Y quién es el amor de Dios? Es Cristo, ¿verdad? ujú. Que nos cubre con su sangre, que nos limpia y quien ahora en Él somos como tú estás diciendo, esta novia perfecta, sin manchas, sin arrugas, ¿verdad? Vestido de su santidad y pureza y justicia. Y yo creo que esa es la lección que Pedro quiere que saquemos de la historia de Noé, en su epístola cuando él menciona el bautismo y el arca de Noé, porque él hace esa conexión. Él dice, el bautismo ahora corresponde a esto, ¿verdad? Que el bautismo salva. Ustedes son el pueblo bautizado, ustedes son el pueblo cubierto, que dan testimonio de Jesús en un mundo que les rechaza, que les Ujú, ignora, y entonces son como Noé, dando testimonio que tú mismo no eres nadie, tú mismo eres un pecador más, tú no eres nadie para juzgar, pero sí eres alguien para predicar, para ujú, compartir el amor, la salvación en Jesús y el juicio sobre el pecado, pero que no es tu juicio. ujú. Al final vendrá Jesús y los que están en él serán vindicados por su prédica y serán contados por justos por medio de su fe. Y los que rechazan al mensaje de Noé Ujú, y los que rechazan al Evangelio hoy serán borrados por el diluvio. Entonces, no te toca a ti cerrar puertas, te toca a ti proclamar Cristo. claro, yo añadiría, no te toca a ti tampoco desnudar a los demás en sus Sí. pecados, Ujú. como Can, ¿verdad? A su padre, sino más bien invitarlos a mirar a Jesús, quien nos cubre con su justicia, con su amor, que es mucho más fuerte, mucho más grande que cualquier pecado o maldad en nosotros. Y en quien hallamos reposo. Así es, porque él vino justamente para reposar, ¿verdad? Am, o él trabajó para que nosotros podamos reposar en él. El Señor Jesús guardó perfectamente el sábado y resucitó, como decías también, al octavo día, Mm, ¿cierto? ujú. Trayendo la nueva creación, viendo todas las cosas nuevas, esta vez no solamente por medio de un arca, pero por medio de su propio sacrificio. De manera que él es el arca y él es aquel que nos cubre y que nos hace parte de esta familia donde todavía hay, porque mientras vivimos en este mundo van a haber situaciones difíciles, pero seguimos siendo hijos de Dios. Amén. Bien, pues bueno, creo que esto ha sido todo por nuestro episodio al día de hoy sobre Noé, recordando entonces que un santo es alguien que confía en Dios, un santo es alguien que da testimonio con su vida, pero un santo también es alguien que predica, ¿verdad? Predica fielmente la palabra del Señor, espera en Él, no porque es exitoso, ¿verdad? Seas más o menos santo, sino porque justamente tenemos un mandato, pero una promesa grande del Señor. Y Él nos cubre, nos limpia de todo nuestro pecado, de nuestra maldad. Creo que el ánimo de este estudio, especialmente hoy, es a compartir en la familia, como Noé también. Esperar en la oscuridad del arca juntos. Claro, Ujú. cada vez que tenemos la oportunidad de estar solos con nuestra familia, ¿verdad? Vamos en el auto, vamos a compartir una oración, vamos a hablar sobre Jesús, vamos a ser pregoneros, vamos a actuar como quienes somos por causa de nuestro bautismo santos. Pues bien, Amén. excelente. Bueno,
bendiciones en el resto de su día. Bye bye.